Hola, ¿cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que se conectan a desencriptar esta nueva historia. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo estás, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver y recibir mis historias. Hoy comparto contigo una hermosa y conmovedora historia que contiene un mensaje inmerso dentro de ella. Si logras desencriptarla, déjame allí abajo en los comentarios tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Le dijo: pase lo que pase, no te dejaré, abuelo. Jamás pensó que él haría esto. Él me lo dijo, él me lo contó. Cuando llegaste jamás pensé admitir un día que me harías falta. Esas palabras realmente borraron cómo inició mi historia con él, mi abuelo, mi padre, el hombre que fue un referente en mi vida. Dicen que de tal palo tal astilla, pero ni él es un simple palo, ni yo una simple astilla. Mis memorias hacen su aparición en mi mente la vez en que jugaba con unos carros de madera que él disimuladamente había confeccionado de un trozo de roble, y aunque no era un carpintero, se las había ingeniado para tallarlo, y a pesar que tenía un acabado rústico, para mí fue el inicio, una pista, una semilla que me dio a entender que él, dentro de lo serio y renegón que era, tenía un lado tierno y amoroso dentro de su duro corazón. Pero eso yo aún no lo sabía. Antes de mí, mamá vivía con él y la que había sido mi abuela falleció, así que podríamos decir que en ese momento no la pasaban bien. Mi abuelo envió a mi madre a estudiar a la ciudad. Ellos vivían en el campo, dedicados siempre a la siembra y cosecha de algodón. Mi abuelo había hecho un esfuerzo tan sobrehumano, ahorrando dinero y con mucho sacrificio, logró enviar a mi madre a estudiar. Ella estuvo 4 años estudiando y dando resultados al esfuerzo, pero cuando se suponía que ella iba a graduarse, mamá un día llegó a casa y muy asustada y nerviosa, le confesó a mi abuelo que yo venía en camino. Sí, así inició mi vida. Creo que a él no le enfureció tanto que ella haya salido embarazada, sino que no era el tiempo, no era el momento, y además mi padre, al saber que ella estaba embarazada, rápidamente se desentendió completamente del asunto, un cobarde como mi abuelo tiempo después me lo diría. Mamá no pudo continuar y mi abuelo, enojado y decepcionado, optó por dejar de ayudarla económicamente, por lo que ella tuvo que buscar ahora un trabajo con que solventar los gastos que se venían en camino. Pero no lo encontró, así que no le quedó de otra que quedarse ayudando a mi abuelo en el campo o con los animales, para que de esa forma pueda mitigar en algo la culpa que sentía de no haber podido valorar el sacrificio que él le había mostrado. Pero al parecer, mi abuelo no se lo perdonaría así nada más. Mi madre desde ese momento viviría agobiada y atormentada por las quejas de mi abuelo, quien cada vez que ella se equivocaba en algo, le hacía recordar la razón por la que ahora se encontraba en esa situación. Así transcurrió el tiempo y las 9 lunas llegaron a su fin. Llegué yo. Mi abuelo siempre se mantenía distante de mí. Decía que yo era la responsabilidad de mi madre y que a él en nada le convenía la idea de traer una boca más para alimentar. Realmente esos días fueron duros para mi madre y trato de imaginarlos. Mi abuelo con su carácter no le pasaba ni un solo error a ella y cuando yo lloraba, él siempre se quejaba, tanto así que construyó un cuarto en la parte de atrás de su propiedad, cerca al galpón donde se almacenaba el algodón. No tengo por qué soportar los llantos de este niño, decía. Yo no te mandé para que lo tengas. Y tras esto, las lágrimas de mi madre. Pero lo que más fulminaba sus ganas de seguir era que seguido de eso, añadía lo siguiente: eres libre de irte cuando quieras. Estoy haciendo mucho por ti ya, y aguantar a ese chamaco llorón, no, ya no estoy para eso, repetía. Las discusiones eran de todos los días, mi abuelo descargando su frustración siempre con mi madre, y todo parecía que se mantendría así,
Digo, mi abuelo ya tenía una rutina de vida y a su edad solo quería tranquilidad y descansar del trabajo arduo que le demandaba un día en el campo y también los animales. Hasta que sin que nadie se lo esperara, mi madre un día enfermó gravemente y tras largos días de agonía, murió. 1 año tenía yo cuando eso pasó, y no es que recordara mucho, pero cuando supe cómo pasó, lloré desconsoladamente. Allí regresaba mi abuelo, destrozado, en un brazo me tenía, tras haber enterrado a mamá. Probablemente en ese momento lo único que pensaba era en lo duro que había sido con ella. Pero ¿qué se podía hacer? Así sucedieron las cosas. Los días que vinieron los llamé adaptación a la fuerza. Supe que mi abuelo me dio de comer hasta que yo pude tomar la cuchara solo, me cambió de ropa y bañó hasta que yo pude hacerlo solo. Él me hizo madurar muy rápido, hasta el momento en el que se suponía que tenía que aprender a decir papá. No fue así. Cuando yo sabía balbucear algunas palabras, él me enseñó a decir su nombre, George. No abuelo, no papá. George, simplemente George. Cuando íbamos por la calle, veía cómo otros niños pasaban tomados de la mano de sus padres o madres, pero yo apresuraba el paso atrás de mi abuelo para alcanzarlo, quien solo me decía vamos, y tras eso se echaba a andar sin mirar qué tan cerca o lejos yo me encontraba de él. Nunca me celebró un cumpleaños. Ese día solo me observaba y me decía, ya eres casi un hombre, enano. Hoy irás conmigo a deshiervar. Hoy te enseñaré cómo usar tal o cual herramienta. Así hasta que un día cumplí los 4 años. Una sola vez me mostró el camino de cómo ir a la escuela para infantes y una sola vez me enseñó el camino de cómo volver y luego lo tuve que hacer yo solo. Muchas veces lo observé durmiendo en su viejo sillón de madera después de un arduo día de trabajo. Jamás lo escuché decir alguna palabra de afecto hacia mí. Jamás me abrazó, nunca me tomó de la mano, jamás me mostró su amor diciéndome cosas lindas o afectivas. No entendía cómo podía dormirse así medio doblado, supongo que el cansancio podía más. Él era, por así decirlo, de corazón de hierro. Nunca lo había visto llorar por nada, ni por mi madre. Cuando ella falleció, simplemente se mostró nostálgico y triste, pero ni una sola lágrima. Pero muchos que lo conocían sabían que en el fondo había quedado destruido. Su forma de ser era un misterio para mí. Realmente no me amaba, a menudo eso pensaba, y con ese pensamiento me hubiera quedado, de no ser que empecé a ver unas pequeñas pistas, algo que me decía que muy en el fondo mi abuelo George no era lo que su apariencia decía. Justo en esos días, la maestra me había explicado el por qué los cactus tienen tantas espinas. Ella decía que era una forma de defenderse, y yo me preguntaba, ¿defenderse de qué? ¿Quién podría querer hacerle daño?, pensaba. Entonces dijo algo que me dejó pensando. Existen pájaros en el desierto que gustan de hacerle piquetes para extraer su savia, me decía, pero que no lo hacen de la forma correcta, lo hacen en el tallo. Toman la savia de esa forma innecesariamente, y de esa forma lo lastiman. Pero existe un pájaro en especial que sabe cómo tomarlo sin causarle daño alguno, pues lo toma desde el fruto, y justo en ese lado, el cactus no tiene espinas. Su fruto y flor se renuevan y con el tiempo permiten que otros se alimenten de su savia bajo los potentes rayos del sol en un desierto. Lo que me llevó a pensar que si tomamos lo bueno de alguien desde una perspectiva diferente, sin causarle daño, podremos llegar a entender cómo podemos tomar de su amor sin lastimarlos. Existen formas de amar, era lo que descubrí, y mi abuelo se parecía mucho al cactus. Desde ese día empecé a estudiarlo, cómo era la forma que él me amaría o me daría amor, y lo descubrí. En cosas tan pequeñas como un simple hecho de comprar ropa abrigadora para invierno. Por ejemplo, le decía al vendedor, deme 2, una para mí y otro para el enano. O cuando me enseñaba las cosas del campo, la granja y sobre todo las herramientas. En especial, cuando cansado por el día, ambos nos quedábamos dormidos en el mueble y al día siguiente yo amanecía abrigado en mi cama.
había una forma en que yo estaba probando de su amor y hasta ese momento no lo había notado. Un lado por el cual yo podía ingresar y él no sería lastimado y yo también no me lastimaría. Me di cuenta que a pesar que no me enseñaba a escribir, siempre decía: termina tu tarea primero y luego vas al campo a hacer lo que te encomendé. Esas cosas empezaron a cobrar mucha fuerza en mi mente. Y si realmente sí me amaba, pensaba yo, solo era su forma de ser, y en cierta forma su corazón había sido lastimado y él solo quería defenderse. Tenía espinas alrededor que lo mostraban como un espinoso cactus imposible de abrazar, imposible de tocar. Un día le dije: George, ¿puedo escribir una carta a Papá Noel? Y él dijo: pues si le escribes a él, te aseguro que no recibirás nada por Navidad. Mejor escribe lo que tú quieres y déjala bajo mi almohada. Quizá yo sí pueda hacer algo. Su respuesta me dejó pensando. Realmente era un hombre muy seco y serio, y debo admitir que a veces perdía la esperanza que un día nos tratemos como lo que éramos, familia, sobre todo eso. Hice como él me dijo, escribí una carta y se la dejé bajo su almohada. Pero faltando 2 meses para Navidad, un día llegó quien era mi padre. Mi abuelo salió como una fiera y lo echó de mi presencia, aunque luego éste volvió con una orden del juez y un policía, y solo de esa forma mi abuelo George dejó que yo lo conociera. Mi abuelo jamás me habló mal de él, a pesar que ganas no le faltaban, y lo podía ver en sus ojos. Ahora yo iba a ver a mi padre los fines de semana y la pasaba bien. Digo, no es que lo amaba, pero mi padre tenía derecho a verme. Yo era su hijo y nada se lo podía impedir. Además, él me demostraba mucho amor y hasta me lo decía, y aunque era raro para mí, yo realmente en cierta forma lo necesitaba. Mi abuelo no puso más resistencia y ahora esa era mi rutina semana tras semana. Y eso hubiera seguido siendo así de no ser por un mal día en el que a mi padre se le ocurrió pedir mi custodia a través de un juez. Creo que fue lo peor que él pudo haber hecho. Fue allí donde realmente supe quién era mi abuelo. Alguien había querido tomar de su savia hiriendo parte de su tallo y lo iba a lastimar. Ese día fue al pueblo e hizo unas llamadas, y el día de la audiencia se presentó con 2 de los mejores abogados del pueblo. Realmente estaba muy furioso, y mientras eso pasaba, yo aún no me daba cuenta del poder que George, mi abuelo, sacaría para impedir que yo me fuera a parar a manos de mi padre, quien se había ausentado de mi vida desde que nací, y para ese entonces yo ya tenía 6 años. El juez escuchó a ambos y mi abuelo temblaba de ira, argumentando que mi padre me había abandonado y que jamás se había hecho cargo de mí. Además dijo que era un sinvergüenza. Mi padre, por otro lado, aceptó haberse ausentado, pero dijo que estaba arrepentido y que un error lo comete cualquiera. El juez estaba muy confundido. 3 largas horas de audiencia y discusiones se habían desatado en aquella sala. Mi abuelo combatía como una fiera para quedarse conmigo. En ese momento recibí la confirmación que él realmente me amaba, a su forma, pero me amaba. El juez entonces dictó un receso, y antes de volver a entrar, mi abuelo me observó y algo melancólico miró hacia el techo y volvió a entrar. El juez entonces anunció que yo entraría para que me haga algunas preguntas. Allí iba yo, y mientras ingresaba, podía sentir el ambiente tenso. Entonces el juez dijo: creo que ya hemos debatido mucho. Voy a tomar la decisión después de hacerle una pregunta al pequeño. Me puse al frente y entonces el juez me dijo: ¿tú con quién quieres quedarte, muchacho? Mi abuelo, al escuchar eso y que la decisión prácticamente estaba en mis manos, se paró sin decir nada, tomó sus cosas y simplemente se fue. Yo volteé a verlo y lo vi hacer un gesto como que todo estaba perdido. El abogado entonces se mantuvo a la espera. Al salir de la audiencia, el abogado y yo buscamos a mi abuelo por todos lados y no había. Apresuramos el paso hacia el terminal, pues intuimos que allí debería estar, y así fue. El abogado me tomaba de la mano, pues decía:
Tu abuelo tiene que pagarme, no se puede ir. Y yo sí realmente estaba preocupado por él. Entonces lo vi. Esperaba que llegara el bus al igual que muchas personas. No lo podía creer. ¿Se iría sin mí? Y yendo contra todo pronóstico, le dije: George, ¿en serio pensabas irte sin mí? Y como siempre debía asustarme por cómo se veía, tan aterrador como siempre, al abogado incluso no le quedó ganas de cobrar al verlo. Realmente daba miedo, pero yo lo conocía. Su apariencia no decía lo que realmente tenía en su corazón, ni su comportamiento. Mi abuelo entonces, con su voz temblorosa y casi desquebrajada, me contestó: Vete con tu padre, él te dará amor y cariño como tú quieres. Vete ahora, ya tienes padre, ahora no me necesitas. Al escuchar esto, tiré fuerte entonces de su brazo y tras un impulso logré que se agachara. Lo tomé del rostro y aunque se resistía, le dije: Pase lo que pase, no te dejaré, abuelo. Solo eso bastó y a los segundos él me abrazó muy fuerte y empezó a llorar como un niño. Quiero quedarme contigo, George, le dije. Oh, cómo te amo tanto, hijo, me contestó. No lo podía creer. Había tomado la savia por el lado del fruto, justo por el lado que el espantoso cactus no tiene espinas. Me dio de su amor. ¿Y cómo supe todo esto? Pues él me lo dijo, él me lo contó y él me enseñó. Y muy aparte, yo estaba allí ese día.